¿Querés ahorrar y no sabes cómo? ¿Necesitas ayuda en tu economía doméstica? ¿Cómo cuidar el bolsillo? Finanzas para el hogar. Los números al alcance de todos. Citas de Radio te acerca La Cita Económica. Muy bien, y ya estás escuchando La Cita Económica con nuestra especialista Paula Martínez, que hoy nos va a hablar de cómo los individuos pueden aprovechar la moratoria. Hola Paula, bienvenida a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Hola Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Y sí, vamos a tratar un tema del régimen de sinceramiento fiscal, esta ley de blanqueo que se conoce también, que es uno de los puntos que la gente en general no lo tiene demasiado en cuenta porque piensa que es más para las empresas, que es la moratoria justamente. Uh-huh. Este es un régimen que se estableció, un plan de regularización de facilidades de pago para que todos los contribuyentes, desde el más chiquito hasta el más grande, se puedan poner al día con el fisco en todas las cosas que deban. Y la verdad que para los pequeños, para los monotributistas, para los autónomos o incluso para quienes presentan ganancias o bienes personales y tienen alguna deuda, es una muy buena oportunidad para ponerse al día porque hay importantes beneficios de reducción de intereses y además un plan de facilidades de pago en muchísimas cuotas, hasta 60, 90 cuotas. ¿De qué se trata esto? En principio, se pueden incorporar todo tipo de impuestos y deudas a la moratoria. Pero en este caso, bueno, para las personas humanas, como se llama ahora, o los individuos, podemos ver en el tema de los trabajadores autónomos, todos los aportes personales se los calcula al valor actual y se le condonan totalmente los intereses, o sea que es una muy buena oportunidad para gente que le haga falta aportes, que tenga que completar años de aportes o periodos de aportes, puede ponerse al día con esto, uh-huh, sin pagar intereses con el precio actual y financiarlo con algún plan de facilidades o pagarlo al contado con un descuento, que después lo vamos a contar. En el caso del monotributo, se puede incorporar en la moratoria el impuesto, tanto la parte del impuesto como las cotizaciones provisionales, la parte de jubilación y obra social, todo lo que uno le haya quedado pendiente, todo lo que se deba, se lo puede incorporar. También se pueden incorporar deudas que estén en otros planes de facilidad de pago. Si nosotros ya tenemos un plan vigente que estamos pagando y este tiene mejores condiciones, que es muy probable, porque la verdad que son condiciones que no se habían dado en muchos años, uno lo puede reformular y entonces entra con estas nuevas facilidades. Y después para el resto de las personas, que pueden ser los mismos autónomos, los monotributistas que pagan ganancias, en caso de autónomos, o monotributistas, empleados en relación de dependencia que pagan bienes personales, hay un caso interesante que se habilitó ahora, que si uno no presentó la declaración jurada de los últimos años, la puede presentar ahora, incluso puede ser, por ejemplo, en el caso de un empleado que nunca presentó bienes personales, puede presentar la de 2015 vencida, y siempre y cuando el origen de los fondos se pueda justificar, o sea, se justifique en el salario que uno tiene o se justifique en nuestros ingresos de monotributo, en ese caso uno lo puede incorporar toda esa deuda como moratoria. Si no lo puede justificar, se considera que es una exteriorización y eso hay que meterlo por el blanqueo y ya eso estamos hablando de otros costos y bueno, es otra cuestión mucho más complicada. En este caso, de todas formas, sugiero que si uno nunca presentó bienes personales, por ejemplo, hable con un contador o con el contador que lo asesora y le pregunte de esta posibilidad, porque es una muy buena oportunidad para ponerse al día y aparecer limpito ante la AFIP para el año que viene. Aparte, tengamos en cuenta algo, la AFIP el año que viene, todos los que entraron en el blanqueo no los puede investigar, todos los que ratifican las declaraciones juradas tampoco, entonces va a investigar a quien no hizo nada de nada en esta situación, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué no se puede incluir que pueden afectar a las personas? Por ejemplo, los aportes del servicio doméstico.
eso no se incluye en la moratoria. Pero en general, bueno, tampoco se incluye si un monotributista es empleador, las cuotas a la obra social o a la ART. Pero en general estamos hablando de personas que no son empleadoras, ¿no? En este caso. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que tenemos si nos metemos en una moratoria? El ingreso, en principio, si uno tuviera alguna acción penal que le haya iniciado la AFIP, se suspenden todas estas acciones judiciales. Uh-huh. Para el caso de que el que no tiene acciones judiciales, hay una condonación o exención de intereses. De los autónomos, como ya decía, como dije antes, no hay que pagar ningún interés, la exhibición es total de todos los intereses. Para los monotributistas o para cualquier otro tipo de impuestos, la condonación es una reducción de intereses con un tope, depende la antigüedad de la deuda. O sea, los periodos fiscales más cercanos, el 2015 y el último año, el tope es del 10% del capital, bueno, y después va subiendo a medida que la deuda es más grande. No quiero marear un poco con los números, pero hay que tener en cuenta que mientras más antigua es la deuda, más intereses se condonan. Entonces va a haber una reducción mayor. Y una cosa muy interesante para las deudas que no sean demasiado grandes es que si uno la paga de contado, tiene, además de toda esa condonación de los intereses, de las multas y las sanciones, tiene un descuento del 15%. Uh-huh. O sea que ahí ya tenemos como un doble beneficio. ¿Cómo se puede pagar esto? Además de al contado con el 15%, se puede pagar con un pago cuenta del 5% y financiarlo hasta 60 cuotas mensuales con un interés del 1,5% por mes. Entonces, deudas que son muy abultadas, por ejemplo, un autónomo que quiere ponerse al día con varios años de aporte que le faltan para su jubilación, supongamos un ejemplo típico, se toma la deuda en el aporte sin los intereses y se lo puede financiar hasta en 60 cuotas. Uh-huh. Eso es para el régimen general. Después hay un beneficio especial para micro y pequeñas empresas, que en ese caso hay que anotarse en el registro de micro y pequeñas empresas de la AFIP y de la CEPIME. Y en este caso, bueno, el pago a cuenta es el 10% y se puede pagar hasta 90 cuotas con un interés que es la tasa del Banco Nación. En el caso de las medianas y grandes, también pueden optar por un pago a cuenta del 10, 90 cuotas y con también Banco Nación, pero con un piso del 1,5%. Y después también hay una tasa preferencial del 1%, que es más para empresas, para los declarados en emergencia del sector agropecuario. O sea que el régimen general, digamos, si no entra en ninguna de estas especiales, es el 5% de la deuda de contado y después 60 cuotas para pagar todo. Una cosa interesante es que se pueden hacer muchos planes. Esto vence el 31 de marzo de 2017, o sea que hay tiempo para el que puede llegar a estar en alguna de estas situaciones, ir consultando con los contadores e ir viendo. Uh-huh. Pero además se pueden presentar muchos planes, o sea, yo puedo presentar hoy por determinada deuda que es más urgente, que me genere intereses, por ejemplo, y después hacer otro plan por otra deuda. No hace falta que sea un único plan y nada más, uh-huh. o consolidar todo en una sola. Bueno, el trámite, como siempre, es a través de la clave fiscal y demás. Y hay otra cuestión que también se incluye esto, que no tiene que ver, está también en el capítulo de la moratoria, y es que todas las personas que han pagado fuera de término cuotas o aportes, por ejemplo, el monotributista que pagó cuotas fuera de término, vencidas y demás, sí. Si las pagó antes del 31 de mayo de 2016, tiene una condonación total de intereses. ¡Ay, qué bueno! Que la verdad que es una cuestión muy interesante y ya hay una herramienta que se llama Cuenta Corriente Monotributistas y Autónomos, CCMA, sí. Que uno entra con la clave fiscal, que ahí puede ver los pagos y
las acreditaciones y los débitos y la deuda, y se puede reformular, reasignar pagos y demás. Y ahí ya, según dijeron de la AFIP, ya se está reflejando esto de que no aparecen los intereses, porque ahí uno puede ver su deuda y ya están reflejados que está la condonación total de intereses. Y una pregunta, Paula, si vos ya los pagaste, y si ya los pagaste los intereses, a ver si te los devuelven, no creo, ¿no? Y ahí ya no, la verdad que no. La otra vez hubo una persona justo que dice, yo pagué, no me acuerdo cuánto de intereses. Claro, yo también. Pero, por ejemplo, si vos no pagaste todo, qué sé yo, el año 2014, por poner un ejemplo, y en 2015 conseguiste un trabajo y lo pagaste todo, pero todavía no pagaste los intereses, pagaste solamente el capital, claro, siempre y cuando haya sido antes del 31 de mayo de 2016, en cualquier periodo, que no te hayan cobrado intereses, obviamente, te los quitan. Entonces, también esto es importante, se sacan las multas y sanciones de todo tipo. Entonces, que también van sumando, sobre todo cuando la deuda es antigua, va sumando en forma interesante todo esto de intereses, multas, sanciones, ¿no? O sea que, bueno, para resumir, la verdad que toda esta ley, el blanqueo, la moratoria, el beneficio, el contribuyente cumplidor, que ya hemos hablado en otros momentos, todo es una gran oportunidad para que cada uno, hasta el más chiquito, se ponga y vea si tiene todo en orden. Si no tiene algo en orden, se puede meter o en la moratoria o en el blanqueo, lo cual ahí ya sí hay que consultar a los contadores, por supuesto, para ver qué asesoran. Y el que tiene todo en orden, como ya dijimos otras veces, tiene la oportunidad de pedir la exención de bienes personales por los próximos 3 años y además de ratificar la última declaración jurada, decir que esa está todo ok, y para atrás hacen como un tapón fiscal, que es lo que llaman en la jerga, digamos, y la AFIP no investiga nada para atrás. O sea, si uno tiene todo bien declarado la última, la puede ratificar, y la AFIP para atrás no nos va a investigar nada si pasó algo años anteriores. Entonces, bueno, la verdad que lo quería traer a colación esto de la moratoria porque no es algo que la persona en particular por ahí no le presta atención y tiene estas cuestiones, el monotributista o el que es autónomo, o el que tiene la declaración de bienes personales que nunca hizo, todos estos casos que son interesantes para y aprovechar esta oportunidad, la verdad, para ponerse al día con bajo costo y con pocas multas y pocas sanciones. Perfecto, recordemos que esto se puede ver todo en la cuenta corriente de monotributistas, cuenta corriente de contribuyentes monotributistas autónomos de la AFIP. Sí, eso ahí podemos ver, el monotributista puede ver qué debe, qué no debe, ahí le va a aparecer, pero los otros casos, bueno, hay que irlos viendo con los contadores, ¿no? Claro, que perfecto. No presentó ganancias, no presentó bienes personales, ese tipo de casos sí hay que verlos con los contadores. Claro, perfecto. Y si bien hay plazo hasta el 31 de marzo, habría que ir viéndolo antes, sobre todo antes de octubre, que hay otros plazos anteriores en el blanqueo y en esto del beneficio del contribuyente cumplidor, para ver en qué caso uno se encuadra, ¿no? Claro, perfecto. Así que la verdad que es una buena oportunidad para pensar cada uno qué tiene que hacer y que si tiene todos los papeles en orden, digamos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Paula, muy clara como siempre la columna. Hasta la semana que viene. Bueno, Elisa, un saludo y saludos a toda la audiencia. Hasta la semana que viene. Adiós.